Hola, bienvenido a nuestro canal de historias sabias. Disfruta mirando. Por consejo de mi suegra, mi marido me puso un presupuesto separado y empezó a cenar en casa de su madre después del trabajo. Una semana después, me preguntó como quien no quiere la cosa. ¿Has pagado el alquiler? Yo, en silencio, le tendí un sobre. Al leerlo, se puso blanco como la cal. Hola, mis queridos. ¿Saben? En la vida existe esa cosa llamada presupuesto separado. A veces los hombres piensan que es cómodo, libertad para ellos, y las obligaciones quedan para la esposa. Pero una mujer que lleva la casa sobre los hombros siempre conoce el valor de cada centavo. Y cuando cambian las reglas, las sorpresas pueden ser inesperadas. Paloma cerraba la hoja de cálculos cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de Blas. Mi mamá pasará esta noche, avísame con tiempo. Ella contuvo un suspiro. Dolores venía una vez al mes y cada visita se convertía en un examen silencioso en el que era imposible sacar la nota perfecta. La suegra recorría las habitaciones como una inspectora en una fábrica, tocaba los muebles, miraba en los rincones, fruncía el ceño. Nunca decía claramente que estaba mal, pero su rostro expresaba una elocuente decepción. Paloma escribió la respuesta, de acuerdo. No añadió nada más. 3 años atrás, cuando ella y Blas se casaron, Paloma trataba de agradar a su suegra. Cocinaba platos especiales para su llegada, limpiaba el apartamento hasta que brillara, sonreía. Dolores se comía la sopa, asentía y encontraba polvo en la estantería. Ahora Paloma mantenía un orden básico y ya no gastaba nervios en vano. Los 2 primeros años de matrimonio pasaron tranquilos. Alquilaban un pequeño apartamento en las afueras, en un edificio alto con ascensor que se averiaba cada 2 semanas. 40 metros cuadrados, baño combinado, una cocina con ventana al patio. Pero era barato, $350 al mes, y la dueña no molestaba con inspecciones. Paloma trabajaba como contadora en una empresa de distribución de electrónica. Salario, $800, estable, sin retrasos, más un pequeño bono a fin de año. Blas era logista en un almacén de materiales de construcción. Ganaba 1,100. El dinero lo ponían en un fondo común. Así era más fácil. Sacaban efectivo, pagaban el alquiler, compraban comida, ahorraban un poco. Sin conflictos, sin reproches sobre quién gastaba más. A veces Paloma se compraba un labial nuevo o una crema, Blas unas zapatillas o salía con amigos al bar. Nadie contaba, nadie controlaba. Vivían con modestia, pero sin sentir que se ahogaban por falta de dinero. Todo cambió hace un año. Blas llegó del trabajo exaltado, con los ojos brillando. Dijo que su jefe vendía un piso de 2 habitaciones en un edificio nuevo al sur de la ciudad. Con urgencia, buen precio, se podía financiar con hipoteca. 62 metros cuadrados, reforma reciente, el edificio entregado hacía medio año. Precio, $80,000, pero el jefe aceptaba 78 por ser de confianza. Paloma, es una oportunidad. Blas caminaba de un lado a otro sin poder sentarse. La entrada inicial es Queensmel. Tenemos casi eso ahorrado. Hipoteca a 20 años, cuota de $650. Podemos con eso. Y será nuestro hogar, ¿entiendes? No alquilado, nuestro. Paloma hizo números en la cabeza. $650 de hipoteca, más 100 de servicios, más comida, más transporte, más todo lo demás. De los $1,900 de ingreso conjunto quedaría muy poco, pero Blas la miraba con tanta esperanza, que ella asintió. Compraron el departamento. El primer mes fue feliz. Caminaban por las habitaciones amplias, planeando dónde iría el sofá, qué cortinas colgar. Paloma tenía una habitación luminosa con ventanas al sur. Puso allí un escritorio y armó un pequeño espacio de trabajo. Blas se adueñaba de la cocina, hacía huevos por la mañana, hervía café, tarareaba. Dolores llegó al estreno con un ramo de crisantemos y una caja de bombones. Recorrió el piso despacio, mirando cada rincón. Se detuvo junto a la ventana de la sala, observó el parque infantil abajo. El barrio no es céntrico, claro, dijo pensativa, pero bueno, para empezar sirve. Paloma estaba al lado de Blas y sintió cómo se tensaba el brazo con el que él la rodeaba por los hombros. Mamá, aquí está bien, replicó él. Hay autobuses cerca, tiendas, y la escuela no queda lejos. ¿Escuela? Dolores levantó las cejas. ¿Ya piensan en hijos? ¿Con estos gastos? Cayó un silencio incómodo.
Paloma calló. Blas también. Después de esa visita, la vida se volvió más apretada. El dinero desaparecía rápido, como arena entre los dedos. 650 al banco el primer día del mes, innegociable. Servicios, unos 100. Comida, 250 o 300 y se ahorraba. Transporte, productos de limpieza, gastos imprevistos. De los $1,900 quedaban 150 o 200, y no siempre. Paloma dejó de comprar cosméticos en tiendas, pasó a productos de farmacia, más baratos. Blas siguió usando los mismos jeans, gastados en las rodillas. Dejaron de pedir pizza los viernes, dejaron de ir al cine. Vivían de sueldo a sueldo, y era agotador. Una noche, cuando Paloma regresó del supermercado con 2 bolsas, Blas la recibió en la puerta con mala cara. ¿Otra crema nueva? Asintió hacia la bolsa, donde entre los víveres había un pequeño frasco de crema nocturna. Se terminó el anterior, respondió ella con calma. $3, de farmacia. Igual es un gasto de más. Cada centavo cuenta. Ella pasó a la cocina sin contestar. Dejó las bolsas sobre la mesa y empezó a acomodar los productos en los estantes. Blas la siguió, con los brazos cruzados sobre el pecho. ¿Para qué gastas tanto en comida? Continuó. Veo el ticket. Otra vez $50. Para una semana. Es pollo, verduras, arroz, frijoles, leche, pan, enumeró Paloma mecánicamente. Eso comemos, todos los días. Se puede comprar más barato. No en ese supermercado, sino en el mercado. El mercado queda lejos. No tengo tiempo de ir entre semana. Entonces compra los fines de semana. Paloma cerró el refrigerador y se volvió hacia él. Blas, estamos ahorrando. Yo no compro nada de más. Son productos básicos. Él resopló, pero no discutió. Salió de la cocina dando un portazo. Paloma quedó de pie frente a la estufa, mirando por la ventana. Afuera ya había oscurecido, se encendían las luces en los edificios vecinos, donde otras familias cenaban, se peleaban, se reconciliaban. Pasó la mano por su rostro, sintiendo el cansancio. No era la primera conversación así. Después de la visita de su suegra, ocurrían cada vez más seguido. Blas se fijaba en las compras, contaba cada detalle, fruncía el ceño mirando los recibos. Paloma no entendía de dónde había salido eso. Antes él no prestaba atención a esas minucias. Vivían en armonía, sin reclamos mezquinos. Ahora algo había cambiado, como si entre ellos se hubiese levantado un muro invisible, hecho de facturas, tickets y extractos bancarios. Dolores venía una vez al mes, casi siempre un sábado. Llamaba por la mañana, avisando que llegaría para el almuerzo. Paloma limpiaba el apartamento no por la suegra, sino para no escuchar comentarios. Quitaba el polvo, fregaba el piso, dejaba el fregadero brillante. Blas ayudaba rara vez, decía que estaba cansado. En uno de esos sábados, a finales de octubre, Dolores llegó con un tupper lleno de empanadas. Lo puso sobre la mesa, se quitó el abrigo y echó un vistazo a la cocina. ¿Cómo van?, preguntó sentándose. Bien, respondió Blas. ¿Bien cómo? ¿Les alcanza el dinero? Nos alcanza. Salimos adelante. Dolores miró atentamente a su hijo, luego a Paloma. ¿Y tú por qué callas? Todo está bien. Paloma servía café, evitando cruzar miradas. Ya lo veo. Blas ha adelgazado. Seguro que están ahorrando en comida. Mamá, comemos bien. Blas tomó una empanada y mordió. Está rica. Gracias. Dolores sonrió con satisfacción. Yo cocino toda la semana. Me sobra. Me da pena tirarlo. Ven cuando quieras. Te doy comida de verdad. Paloma colocó la taza frente a su suegra y se sentó enfrente. Dolores probó el café, frunció el ceño. No está dulce. Aquí el azúcar. Paloma empujó el azucarero. Gracias, lo veo. La suegra puso 2 cucharadas, mezcló, volvió a beber. Luego se levantó y caminó por la cocina, abriendo alacenas. Paloma se tensó. Blas masticaba la empanada sin reaccionar. Tienen pocos granos, dictaminó Dolores, y nada de conservas. ¿Cómo viven así? Tenemos lo necesario, respondió Paloma con tono parejo. Compramos según hace falta. Según hace falta, repitió la suegra con ironía. Hay que tener reservas. Nunca se sabe. Volvió a la mesa, pero no se sentó. Pasó a la sala. Paloma escuchó cómo se abría un armario, cómo su suegra tocaba las cosas. Blas terminó el café y miró a su esposa. Solo se preocupa, dijo en voz baja. Lo sé.
Paloma recogía las migas de la mesa. Dolores regresó 5 minutos después, con expresión pensativa. «Tienen todo en orden», dijo tomando asiento. «Eso está bien. Pero estuve viendo en el baño, Paloma tiene cremitas, frascos. Deben ser caros, ¿no?» Paloma levantó la mirada. «De farmacia, no son caros. Pero parecen caros. Yo solo digo, quizá convenga ahorrar en algo. Son jóvenes, cada centavo cuenta. Mamá, ¿qué tienen que ver las cremas?» Boaz frunció el ceño. «Que están hasta el cuello de deudas y ella se compra cosméticos», dijo Dolores con calma, casi con amabilidad. «No te juzgo, solo lo comento». Paloma se levantó, tomó las tazas y las llevó al fregadero. Le temblaban las manos, hacía un esfuerzo por mantener la compostura. Blas guardó silencio, y eso fue lo peor. Después de aquella visita, el ambiente en casa se volvió pesado. Blas empezó otra vez a fijarse en las compras, esta vez sin contenerse. Preguntaba para qué un champú nuevo si el viejo no se había acabado. Decía que ella gastaba demasiado en sí misma. Paloma trataba de explicar, de justificar, le enseñaba los tickets, pero no servía de nada. Noviembre pasó en tensión. Diciembre empezó con calor y una nueva pelea. Blas llegó del trabajo y vio en la mesa una bolsa de una tienda de cosmética. ¿Otra vez? Es un regalo para una compañera. Paloma sacaba los víveres de la bolsa. Es su cumpleaños. ¿Cuánto? $20. ¿$20? ¿No podemos gastar en nosotros si tú compras regalos para otras personas? Blas, ella me ayudó con los informes todo el mes. No puedo ir con las manos vacías. Podría simplemente felicitarla. Se fue a la habitación dando un portazo. Paloma se quedó en la cocina mirando la bolsa del regalo. Dentro había un set, crema de manos, gel de ducha, una vela aromática. Nada especial, un detalle sencillo y económico, pero a Blas le parecía derroche. A mediados de diciembre, Dolores volvió a presentarse. Tocó el timbre un sábado por la mañana, más temprano que de costumbre. Paloma abrió en bata, con el pelo despeinado. «Buenos días», saludó la suegra entrando. «¿Blas está en casa? Todavía duerme. ¿Duerme a las 10 de la mañana? La juventud». Dolores pasó a la cocina y dejó una bolsa en la mesa. Paloma iba a vestirse, pero la suegra la detuvo. «Espera, prepara café. Tenemos que hablar». Paloma volvió y encendió la cafetera. Dolores sacó de la bolsa un recipiente con tamales y lo guardó en el refrigerador. «Dile a Blas que los caliente y coma bien». «Gracias. No hay de qué. Es mi hijo, debo cuidarlo». El café estuvo listo. Paloma lo sirvió y lo llevó a la mesa. Dolores dio un sorbo y la miró con seriedad. «Paloma, he estado pensando si decirte esto o no», empezó. «Pero decidí que sí. Eres una chica inteligente, vas a entender». Paloma se tensó. «Veo que tú y Blas están con tensión. No les alcanza el dinero, ¿verdad? Nos las arreglamos». «Nos las arreglamos, Paloma, no quiero ofenderte, pero piénsalo. Blas gana más que tú, ¿cierto? Y sin embargo gastan por igual. Bueno, más bien tú gastas en ti, y él en todo lo demás». «No es así». Paloma apretó la taza entre las manos. «Juntamos nuestro salario y tú tomas de ahí para tus cremas, champús, ropa», la interrumpió Dolores, mientras él va con jeans gastados y ahorra hasta en la comida. «No digo que seas mala, solo que no piensas. Tienen que poner un presupuesto separado. Cada quien paga lo suyo. Es lo justo, ¿no?» Paloma guardó silencio. Las palabras se le atoraron en la garganta. Dolores continuó. «Tú ganas 800, Blas 1100. Que cada uno gaste su dinero como quiera. Así no habrá resentimientos. Piénsalo». «De acuerdo». Paloma se levantó. «Lo pensaré. Así me gusta. Yo solo quiero lo mejor para ustedes». Dolores terminó el café, se levantó y fue a despertar a su hijo. Paloma se quedó en la cocina mirando por la ventana. Afuera el sol caía implacable, la ciudad hervía en el calor de diciembre, pero dentro del departamento nada se suavizaba. Al contrario, todo se volvía más tenso, más afilado. Paloma sentía que algo estaba por cambiar, definitivamente, y ya no habría camino de regreso. Esa misma tarde, cuando Dolores se fue, Blas salió de la habitación con expresión pensativa. Paloma estaba sentada en el sofá con un libro, pero no leía. Miraba un punto fijo, pasando páginas casi sin verlas. «Paloma, hablemos», dijo él sentándose a su lado. Ella cerró el libro y lo miró. Su rostro estaba serio,
las cejas juntas. Estuve pensando, mamá tiene razón. Tenemos que cambiar algo. ¿Cambiar qué? El presupuesto. Así no podemos seguir. Siempre falta dinero, siempre discusiones por cada compra. Vamos a dividir todo justamente. ¿Justamente? Sí. Tú ganas $800, yo 1,100. Cada uno paga su parte de los gastos, proporcional al ingreso, o incluso mitad y mitad. Eso es aún más justo. Paloma guardó silencio, procesando lo que oía. Blas siguió, animándose con sus propias palabras. Mira, sumamos todos los gastos, hipoteca, servicios, comida, cosas de la casa. Lo dividimos a la mitad. Cada uno paga su mitad. Así nadie le debe nada a nadie. Tú estás a favor de la igualdad, ¿no? ¿Mitad y mitad? Repitió ella. Claro, vivimos los dos aquí. Ambos usamos todo. Es lo más justo. Y no habrá más, frunció el ceño, reproches. Tú gastas tu dinero en lo que quieras y yo en lo mío. Paloma lo observó largo rato, como estudiándolo. Blas esperaba la respuesta, tamborileando con los dedos en la rodilla. Finalmente ella asintió. Bien, probemos. El alivio se reflejó en su rostro. Perfecto, sabía que lo entenderías. Somos personas razonables. La abrazó por los hombros y besó su cabeza. Paloma no se apartó, pero tampoco respondió. Permaneció inmóvil, mirando la nada. Al día siguiente, domingo, Blas trajo el portátil desde la habitación y abrió una hoja de cálculo. Vamos a sacar cuentas, dijo sentándose a la mesa de la cocina. Paloma se acercó y se quedó de pie detrás de él. Blas empezó a teclear números. Hipoteca, $650, mitad, 325 cada uno. Servicios, unos $100, mitad, 50. Internet 15, mitad, 750. A ver, ¿qué más? Preguntó. La comida, recordó Paloma. Ajá. ¿Cuánto gastamos al mes? Unos $500. Blas silbó. ¿500? Es mucho. Podemos gastar menos. Podemos, asintió ella, si comemos solo arroz. Él ignoró el comentario y anotó la cifra. $500, mitad, 250. Productos de limpieza, detergentes, lo de siempre, unos 50 al mes. Más o menos. 25 cada uno, entonces. En total, tecleó en la calculadora, unos 630 por persona. Redondeemos a 650. Bien. Paloma miró la pantalla. Las cifras formaban columnas rectas, separándolo sin piedad por la mitad. Bien, respondió en voz baja. Perfecto. Entonces cada uno transfiere el día primero $650 a la tarjeta común. Con eso pagamos hipoteca, servicios, comida, lo demás. Y lo que le quede a cada uno, dinero personal. ¿Trato hecho? Hecho. Blas cerró el portátil, satisfecho. ¿Ves qué fácil? Y sin peleas. Él se fue a la habitación. Paloma se quedó en la cocina sirviéndose un vaso de agua. Las manos le temblaban un poco. Bebió un trago, luego otro. Afuera anochecía, los faroles se encendían. Abajo, en la calle, unos niños gritaban jugando a la pelota. Sus voces llegaban apagadas, como desde otro mundo, despreocupado y lejano. El lunes por la tarde Blas volvió del trabajo más tarde de lo habitual. Paloma ya había preparado la cena, pasta con salchicha, un plato simple y de rutina. Puso la mesa y esperó. Él entró, se descalzó y fue a la cocina. Se sentó, pero no tocó el plato. Ya comí, dijo. ¿Dónde? Pasé por lo de mamá. Hizo sancocho, albóndigas. Me invitó, y no le dije que no. Paloma bajó lentamente el tenedor. ¿O sea que ahora cenarás en casa de tu mamá? Bueno, ella lo ofreció. Dice que siempre cocina de más, que sola no lo termina. Y pensé, es más económico. ¿Para qué gastar nuestro dinero en la cena si puedo comer gratis? Ella vive a 20 minutos en bus desde mi trabajo. Es práctico. Práctico, repitió Paloma. ¿Y no tienes inconveniente? Blas la miró con un dejo de inquietud, pero superficial, automático. No, claro que no. Si es más económico. Eso mismo pienso. Entonces gastaremos menos en comida. Tú comes allá, yo cocino para mí. Todos contentos. Él se levantó, le dio una palmada en el hombro y se fue a la habitación. Paloma se quedó frente al plato lleno de pasta, que ahora parecía especialmente solitario. Tomó el tenedor y empezó a comer de forma mecánica. La pasta estaba tibia, pero insípida. No sentía el sabor. Martes.
Blas volvió otra vez tarde, cerca de las 10. Paloma tomaba café en la cocina, terminando arroz con frijoles. Hola, dijo él asomándose. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Otra vez estuviste con tu mamá? Ajá. Hizo empanadas. Deliciosas. Te envió saludos. Gracias. Él se sirvió agua, bebió y bostezó. Me voy a dormir. Estoy cansado. Buenas noches. Paloma terminó el café, lavó los platos. En la estufa quedaba una ollita con arroz suficiente para mañana. Económico. Racional. Correcto. Guardó la olla en el refrigerador, limpió la mesa. Movimientos automáticos que no requieren pensar. Miércoles, jueves, viernes. Cada noche se repetía como una copia exacta. Blas llegaba tarde, ya cenado. Contaba que había cocinado su madre. Tamales, carne asada, arepas. Su voz sonaba satisfecha, cómoda. Paloma cenaba sola, arroz, frijoles, pasta, a veces pollo si había descuento. Compraba lo básico, lo más barato. Registraba cada gasto, guardaba los recibos. Costumbre de contadora anotar, controlar, no dejar escapar nada. El viernes por la noche estaba sentada frente a la mesa con calculadora y cuaderno. Apuntaba los gastos de la semana. Pan, $2. Leche, 2. Huevos, 2.50. Arroz, 2.50. Pollo, 7. Verduras, 5. Blas entró a la cocina y miró por encima de su hombro. ¿Qué es eso? Cuento los gastos. ¿Para qué? Para saber cuánto estoy gastando. Él resopló. No te pases. Ahora tenemos presupuesto separado. Lo sé. Se fue. Paloma siguió escribiendo. Papel higiénico, $4. Detergente para ropa, 6. Lavaplatos, 2. Jabón, 1.50. De repente levantó la cabeza, pensativa. Blas usa el papel higiénico. Lava su ropa con el detergente que ella compró. Se lava las manos con el jabón. Mira la televisión con el internet por el que ella pagó la mitad. Duerme en la cama con sábanas lavadas con el mismo detergente. Él vive allí, usa todo, pero cena en casa de su madre para ahorrar. Y ella paga por todo lo demás. Paloma tomó el bolígrafo y empezó una nueva página. Escribió arriba, gastos semanales. División justa. El sábado transcurrió en silencio. Blas durmió hasta el mediodía, luego estuvo con el móvil, leyendo noticias. Paloma limpiaba, lavaba, planchaba. Quehaceres habituales del fin de semana. Apenas hablaron. Por la tarde él volvió a ir donde su madre. Regresó tarde, de buen humor, con olor a pan dulce casero. Mamá preguntó por ti, dijo, quitándose la ropa en la entrada. Te manda saludos. Gracias. Es increíble, ¿no crees? Cocina tanto, lo hace con cariño. Sí, admirable. Paloma estaba en la cama con un libro. Blas se acostó a su lado y se durmió casi al instante. Su respiración se hizo lenta y regular. Ella miraba el techo, escuchando el ruido de los autos afuera. La ciudad no dormía, seguía su vida nocturna. Y allí, en ese piso por el que ambos pagaban hipoteca, todo era callado y extrañamente vacío. Domingo. Paloma se levantó temprano, mientras Blas todavía dormía. Fue a la cocina, encendió la cafetera. Se sentó con el cuaderno, abrió en la página de las cuentas. Escribió mucho rato, con meticulosidad. Hipoteca, $650 al mes, mitad, 325. Servicios de diciembre, $95, mitad, 47.50. Internet, $15, mitad, 7.50. Después dividió el mes por semanas. Comida para 2 por semana, $130. Pero Blas cenaba en casa de su madre 5 días de 7. Así que su parte disminuía. Paloma hizo el cálculo. De 21 comidas semanales él solo hacía 6 en casa, desayunos y almuerzos de fin de semana. El resto, en lo de su madre. La parte justa de Blas en comida resultaba en $35 por semana, 65 menos 30 por las cenas de su madre. Productos de limpieza, detergentes, papel higiénico, $22 la semana, mitad, 11. Paloma sumó las cifras. La deuda semanal de Blas hacia ella por gastos pagados era de $426. Se recostó en la silla, observando las anotaciones. Todo era justo, todo según las reglas que él mismo propuso. Blas despertó cerca del mediodía. Salió a la cocina despeinado, en shorts y camiseta arrugada. Buenos días, murmuró. Ya es de día,
respondió Paloma, guardando el cuaderno en el cajón. Y bueno, es domingo. Abrió la nevera, se sirvió un vaso de leche y se sentó frente a ella. ¿Qué hacemos hoy? No sé. Yo tengo limpieza, lavandería. ¿Otra vez? Si ayer lavaste. Ropa de cama. Hay que hacerlo una vez por semana. Ah, sí. Terminó la leche y dejó la taza en el fregadero, sin lavarla. Paloma la miró, pero no dijo nada. Se levantó, fue y la lavó en silencio. El día pasó como siempre. Blas vio fútbol en la tele. Paloma cambió las sábanas, las colgó a secar, pasó el trapo al polvo. Por la noche él volvió a prepararse para ir a casa de su madre. ¿A dónde vas?, preguntó ella. A lo de mamá. Invitó a cenar. Va a hacer pollo al horno. Entiendo. Él se fue. Paloma quedó sola. Se sentó en el sofá y miró por la ventana. Empezaba un aguacero tropical, las gotas gruesas repiqueteaban contra el vidrio bajo la luz de los faroles. Hermoso y triste. Recordó cómo 3 años atrás ella y Blas caminaban por la ciudad al atardecer, comían tacos en un banco, reían por cualquier tontería. Todo era fácil, simple. No había cálculos, ni repartos, ni cortes fríos en la voz. Ahora aquello parecía muy lejos, como si hubiera ocurrido en otra vida con otras personas. El lunes empezó con Paloma levantándose media hora antes. Pagó la hipoteca, $650 salieron de la cuenta. Pagó los servicios, otros 95. Luego transfirió el dinero del internet. Guardó todos los comprobantes, capturas de pantalla. Por la tarde Blas volvió tarde, como de costumbre. Fue a la habitación, se cambió de ropa y salió a la cocina por agua. ¿Pagaste todo?, preguntó él al pasar. Sí, lo pagué. Bien hecho. Mañana te paso mi parte, ¿sí? Hoy se me olvidó. Está bien. Él se fue. Paloma se quedó en la cocina mirando la taza vacía de café. Mañana él enviaría la mitad. O no. Se olvidaría. O se acordaría, pero diría que en unos días. Luego en unos días más. O quizás ella exageraba. Tal vez sí transferiría mañana. Se levantó, fue al cajón del escritorio y sacó el cuaderno. Lo abrió en la página con los cálculos, la releyó. Tomó las boletas impresas, las guardó en una carpeta. Sacó una hoja en blanco y comenzó a escribir. El martes por la noche Blas volvió tarde otra vez. Paloma estaba frente al portátil haciendo unas tablas. Él asomó la cabeza. ¿Trabajando? No. Algo personal. Ah, bueno. Se sirvió agua, bebió. Oye, pensaba, ¿y si planeamos unas vacaciones? En verano, por ejemplo. Vamos a la costa. Paloma levantó la vista. ¿Con qué dinero? Pues ahorramos. Falta medio año todavía. Cada mes apenas alcanzamos a llegar al final. ¿De verdad crees que vamos a ahorrar para unas vacaciones? Blas frunció el ceño. No seas tan negativa. De alguna forma juntaremos. De alguna forma, repitió ella en voz baja. Él se fue. Paloma siguió trabajando en el documento, tecleando despacio, eligiendo cada palabra. Fuente estándar, sin adornos. Tabla ordenada, con cálculos claros. Todo frío, preciso, sin emociones. Pura matemática. Miércoles. Jueves. Blas no mencionó ni una vez su promesa de enviar el dinero. Paloma no le recordó nada. Esperaba. El sábado pasó en silencio. Blas se quedó en casa mirando una serie. Paloma cocinó y limpió. Comieron juntos, casi sin hablar. Después él volvió a ir a casa de su madre. El domingo fue pesado y húmedo. Afuera llovía sin parar, la ciudad se deshacía bajo el agua. Paloma pasó el día en casa, leyendo y tomando café, pensando. A la noche Blas regresó antes de lo habitual, a eso de las 8. Entró en la cocina, donde Paloma estaba con una taza, mirando la lluvia detrás del cristal. ¡Qué aguacero!, dijo, quitándose la chaqueta empapada. Estoy mojado hasta los huesos. Ella asintió. Él se sirvió café, se sentó frente a ella, bebió un sorbo y dejó la taza. Oye, mamá me dijo hoy que está muy contenta con cómo organizamos el presupuesto. Dice que así es lo correcto. Cada quien por sí mismo, sin resentimientos. Sí, correcto, asintió Paloma. Eso pienso yo también. Ahora hay orden. No como antes. Terminó el café y se levantó. Voy a ducharme. Se fue. Paloma se quedó mirando la taza vacía. Luego se levantó despacio, lavó los platos, limpió la mesa, apagó la luz de la cocina. Fue al dormitorio. Blas estaba en la ducha, se oía el agua caer. Ella se metió en la cama,
se tapó con la sábana, cerró los ojos, pensando en que mañana era lunes. Una semana nueva. Exactamente 7 días desde que iniciaron el presupuesto separado. 7 días en los que Blas no pagó ni una sola vez su parte. 7 días en los que ella pagó todo sola. 7 días que lo habían cambiado todo. El lunes empezó como siempre. Paloma despertó a las 7. Blas todavía dormía. Fue a la cocina, puso el café y se sentó con el teléfono. Pasó las noticias, respondió algunos mensajes del chat del trabajo. Todo como siempre. Blas salió media hora después, adormilado, despeinado. Se sirvió el café que Paloma ya había preparado y se sentó frente a ella. Bostezó. ¿Dormiste bien?, preguntó ella. Sí, te levantaste temprano. Como siempre. Él asintió, terminando el café. Miró el reloj. Tengo que irme. Voy a llegar tarde. Se vistió rápido, tomando las llaves al vuelo. Besó a Paloma en la mejilla. Un beso rutinario, rápido. Nos vemos en la noche. ¿Vas a cenar donde tu mamá?, preguntó ella. Sí, como siempre, así que llegaré tarde. Asintió y salió. La puerta se cerró detrás de él. Paloma se quedó sola. Terminó el café, lavó los platos, se preparó para el trabajo. En la oficina el día transcurrió como siempre. Informes, facturas, números. Paloma frente al computador, revisando cifras, corrigiendo errores. Celia, su compañera, trajo empanadas, había comprado de más para el almuerzo y ofreció una. Estás pálida, dijo, mirándola con atención. Todo bien, solo cansancio. Toma vitaminas, quizá. Con este calor el cuerpo se desgasta. Puede ser. Celia dejó una empanada sobre una servilleta frente a ella. Come. Es de carne. Riquísima. Gracias. Paloma mordió. Estaba deliciosa, la masa crujiente, el relleno jugoso. La terminó y bebió café. Celia volvió a su escritorio y Paloma regresó a sus tablas. Los números, eso era comprensible. Los números no mienten, no manipulan, no prometen una cosa y hacen otra. Los números simplemente son. 650 de hipoteca, 95 de servicios, 15 de internet, todo claro, nítido, sin doble sentido. Al anochecer regresó a casa a la hora habitual, cerca de las 7. El apartamento la recibió con silencio. Blas estaba donde su madre, no volvería pronto. Paloma se cambió de ropa, fue a la cocina. Abrió el refrigerador, quedaba un poco de arroz del desayuno, un par de huevos, un tomate. Hirvió los huevos, cortó el tomate, calentó el arroz. Puso la mesa para una sola persona y comió despacio, mirando por la ventana. Afuera ya estaba oscuro, las ventanas de los edificios brillaban. Sonaba música a lo lejos, alguien discutía en otro piso, todo llegaba amortiguado por el cristal. Después del plato, lavó la vajilla, limpió la mesa y fue a la sala. Se recostó en el sofá con un libro. Leyó, pero las palabras no formaban sentido. Pensaba en lo suyo. Una semana pasó. 7 días de presupuesto separado. 7 días en los que Blas no mencionó una sola vez su parte de los gastos. Venía, vivía allí, usaba todo, agua, luz, internet, papel higiénico, sábanas limpias. Pero quien pagaba era ella. Y él ahorraba. Cenaba con su madre. Feliz de lo eficiente que era, orgulloso de su buena administración. Paloma cerró el libro, lo dejó sobre la mesa. Se levantó, abrió el cajón del mueble y sacó un sobre blanco. Lo sostuvo entre los dedos. No lo abrió, sabía lo que decía. Cada cifra, cada línea. Guardó el sobre. Cerró el cajón. Volvió al sofá. Blas llegó cerca de las 10. Entró haciendo ruido, golpeando el piso con los tenis, dejándolos tirados. «Hola», gritó. «Hola», respondió ella desde la sala. Él se asomó. «¿Qué haces?» «Leo». «Ah, ya. Yo me voy a dormir. Estoy agotado. Mamá hizo carne asada con yuca. Comí como nunca. ¡Qué bien!». Se fue al dormitorio. A los minutos se apagó la luz. Paloma siguió sentada. No quería dormir. No quería acostarse al lado de alguien que cada día vivía a costa de su dinero, su esfuerzo, su paciencia, y ni siquiera lo notaba. Se levantó, fue a la cocina, se sirvió agua, bebió. Miró el calendario en la nevera. El día 1 había pasado 8 días atrás. Ella pagó todo puntualmente, para evitar recargos y multas. ¿Y Blas? ¿Cuándo pensaba pagar su parte? Regresó a la sala, tomó el móvil, abrió la app del banco. Revisó el historial.
De Blas, nada. Ni un movimiento en toda la semana. Apagó la pantalla, dejó el teléfono. Se acostó en el sofá, se tapó con la manta, cerró los ojos. Durmió recién al amanecer. El martes fue pesado. Inspección en la oficina. Llegó gente de la sede central, pedían informes trimestrales. Paloma trabajó hasta las 8 de la noche, revisando documentos, respondiendo preguntas. Cuando por fin salió, ya era de noche y el aire se sentía espeso. Viajó en bus apoyada contra la ventana. Vio su reflejo pálido, ojeras marcadas, cabello recogido a la ligera. Parecía cansada. Se sentía peor. Llegó a casa cerca de las 9. Blas ya estaba, sentado en la cocina. Comía mango. «Llegas tarde», dijo él. Me quedé. ¿Hubo inspección? ¿Difícil? Sí. Ella fue a la habitación, dejó el bolso, se cambió. Volvió a la cocina. ¿Estuviste con tu mamá?, preguntó. Sí, hizo tamales, la ayudé. Luego cenamos. Entiendo. Paloma abrió el refrigerador. Estaba casi vacío. Solo un yogur, algo de queso, un trozo de embutido. Había olvidado comprar comida. No has comido nada, ¿verdad? La miró Blas. Si quieres preparo huevos. No, comeré el yogur. ¿Segura? Segura. Él se encogió de hombros, terminó el mango, tiró el hueso y salió de la cocina. Paloma sacó el yogur, lo comió de pie, mirando por la ventana. En el departamento vecino había luz, alguien se movía, preparaba la cena, ponía la mesa. La vida nocturna normal de una familia normal. Paloma acabó el yogur y tiró el envase. Fue al dormitorio. Se acostó sin desvestirse. Blas estaba a su lado, desplazando el dedo por la pantalla del teléfono. ¿Te duermes?, preguntó. Sí. Buenas noches. Buenas. Ella se dio la vuelta hacia la pared, cerró los ojos. Escuchó cómo él tecleaba un rato más, luego dejó el teléfono, apagó la luz. Se acomodó y empezó a respirar profundo, tranquilo. Paloma seguía despierta, mirando la oscuridad. Pensaba, sumaba, analizaba. El miércoles comenzó con Paloma levantándose aún más temprano que de costumbre. Salió de casa antes de que Blas despertara. Dejó una nota sobre la mesa. Salí temprano, nos vemos en la tarde. En el trabajo abrió la hoja de cálculo y creó un archivo nuevo. Título, Cálculo del presupuesto familiar. Empezó a llenarlo. Primera línea. Hipoteca. Monto, $650. Fecha de pago, día 1. Pagó Paloma. Deuda de Blas, 325. Segunda línea. Servicios. $95. Pagado por Paloma el día 1. Deuda de Blas, 47,50. Tercera línea. Internet. $15. Pagado el día 1 por Paloma. Deuda de Blas, 7,50. Luego desglosó la comida. $130 semanales, pan, leche, huevos, arroz, frijoles, verduras, carne. Caro Blas cenó en casa de su madre 5 de 7 días. Paloma calculó su parte real, $35. Productos de limpieza, jabón, papel higiénico, $22 por semana. Mitad, 11. Paloma sumó todo. Total de la deuda semanal de Blas con ella, $426. Se recostó en la silla mirando la pantalla. Los números devolvían la mirada. Fríos, exactos, implacablemente justos. Celia pasó cerca, miró por encima del hombro. ¿Qué es eso? ¿Nuevo proyecto? Paloma cerró la ventana rápido. No, algo personal. Ah, ok. Escucha, el viernes vamos todas a un café después del trabajo. ¿Te animas? No sé. Lo pensaré. Piénsalo. Con nosotras sería más divertido. Celia se alejó. Paloma volvió a abrir el archivo y escribió una nota al final. Dado que cenas con tu madre, desconté $30 por tus cenas. Pagué el alquiler completo para evitar recargos. Ahora debes abonar tu parte. P.D. Esto fue tu idea. Justo, ¿verdad? Volvió a leerlo. Quitó cualquier emoción sobrante. Dejó solo hechos. Imprimió el documento al final del día, cuando la oficina estaba casi vacía. Dobró la hoja, la guardó en el bolso. En casa, por la noche, tomó un sobre blanco nuevo. Metió dentro la impresión. Lo cerró. Escribió en la portada, Blas. Lo guardó en el cajón del escritorio, el mismo donde se guardan las cosas importantes. Cerró el cajón. Exhaló. El jueves pasó rápido. Paloma trabajó,
almorzó con Celia y las demás compañeras. Se rió de algunos chistes. Volvió a casa a la hora habitual. Blas ya se había ido con su madre. Ella calentó el arroz que quedaba, cenó, lavó los platos y se sentó en el sofá con un libro. Leyó hasta tarde. Blas llegó a las 10:30. Entró en la sala, donde Paloma aún estaba con el libro en las manos. ¿No duermes? Estoy terminando el capítulo. ¿Interesante? Sí. Él se sentó a su lado y miró la portada. ¿Un policial? No. Sobre la vida en pareja. Ah, ya. Suena aburrido. No, es instructivo. Blas bostezó, se estiró. Me voy a dormir. Estoy cansado. Ve. Él se fue. Paloma terminó el capítulo, cerró el libro. Se quedó un rato en silencio. Luego se levantó, fue al escritorio, abrió el cajón y sacó el sobre. Lo sostuvo entre los dedos, pensativa. Mañana sería viernes. Final de la segunda semana con presupuesto separado. 14 días en los que Blas no pagó ni una sola vez su parte. Quizá solo lo olvidó. Quizá había que recordárselo. O quizá pensaba que ella callaría, como siempre, que cargaría sola, como tantas mujeres, en silencio, con paciencia, sacrificándose. Paloma volvió a guardar el sobre, pero no cerró el cajón. Lo dejó entreabierto. El viernes empezó con una conversación inesperada. Paloma se preparaba para ir al trabajo cuando Blas salió del dormitorio más temprano de lo habitual. Oye, dijo sirviéndose café, estaba pensando ¿y si este fin de semana salimos? Al cine tal vez. O simplemente a pasear. Paloma abrochaba el bolso, se giró hacia él. ¿Con qué dinero? No sé, vamos a un café barato. O caminamos por la ciudad sin gastar. Bien, caminemos. Él sonrió. Perfecto. Es que últimamente estamos muy distantes, cada quien por su lado. Paloma asintió sin contestar y salió de casa. En la oficina, Celia volvió a hablar del café del viernes. ¿Vienes entonces? Creo que sí. Genial. A las 6, saliendo del trabajo. Paloma aceptó. El día pasó veloz. A las 6 salió junto a 3 compañeras hacia un pequeño café cerca de la oficina. Acogedor, con luz cálida, mesas de madera, olor a café y repostería. Pidieron capuchinos y pastelitos, se sentaron junto a la ventana. Celia contaba que su suegra siempre daba consejos sin que nadie los pidiera. Adela, otra compañera, se quejaba de su esposo, que olvidaba aniversarios y cumpleaños. Todas tenemos los mismos líos, se reía Celia. Los hombres son como niños. Hasta que no se les muestra directo, no entienden nada. Paloma escuchaba, bebía café, callaba. ¿Y tú por qué callas? Preguntó Adela. ¿Qué tal con tu marido? Paloma encogió los hombros. Depende. ¿Cómo que depende? Hace poco empezamos presupuesto separado. ¿Separado? Celia abrió los ojos. ¿En serio? Sí, por iniciativa de él. Más bien de su madre. ¡Ay, Virgen Santa! Adela rodó los ojos. ¿La suegra se mete? Sí, se mete. Paloma contó, breve, sin dramatismo, la visita de Dolores, la conversación en la cocina, la propuesta de Blas de dividir los gastos por la mitad. Contó cómo él ahora cenaba en casa de su madre para ahorrar, mientras ella pagaba todo sola. Las compañeras escuchaban con creciente indignación. ¿Hablas en serio? Celia estaba impactada. Él vive en el departamento, usa todo, pero no paga. Por ahora no paga. Lo prometió, pero lo olvidó. Olvidó, bufó Adela. Claro, olvidó. ¿Y tú no le dices nada? Sí digo, preparé algo. ¿Qué cosa? Paloma sonrió por primera vez en semanas. Lo verán. Bueno, él lo verá. Celia soltó una carcajada. Eres tremenda. Después nos cuentas cómo salió todo. Se quedaron en el café hasta las 8. Paloma regresó a casa con buen ánimo, por primera vez en mucho tiempo. Conversar, reír, sentirse apoyada, eso había hecho falta. Blas aún no había vuelto. Paloma se cambió, preparó una cena ligera, tortilla con verduras. Comió, lavó los platos, se tumbó en el sofá con el móvil, deslizando la pantalla de noticias. Blas llegó cerca de las 10, de buen humor, acalorado. Hola, la besó en la coronilla. ¿Cómo estuvo? Bien, fui con mis compañeras al café. Qué bueno, ¿lo pasaron bien? Sí, perfecto. Yo estuve donde mamá. Hizo flan, una delicia. Me alegro. Él fue al dormitorio, se cambió y volvió, sentándose a su lado. ¿Y lo de mañana? ¿Salimos? Sí, dijo Paloma.
Salimos. El sábado realmente salieron. Ropa ligera, sol fuerte, mediodía. Pasearon por el parque. Bancas ocupadas por parejas y familias. Blas estaba animado, contaba anécdotas del trabajo, hacía chistes. Paloma lo escuchaba, a veces sonreía. Por fuera, todo normal. Una pareja paseando. Por dentro, Paloma sentía calma, serena, firme, como quien va a rendir un examen para el cual estudió mucho. Tomaron limonada en un café pequeño. Blas insistió en pagar. Paloma no objetó. Volvieron a casa. Por la noche él fue otra vez donde su madre. Paloma quedó sola. Fue a la mesa. Abrió el cajón. Sacó el sobre. Lo dejó justo al centro, bien visible. Mañana sería domingo. Fin de la segunda semana. 14 días. 14 días esperando. Basta. El domingo Paloma se despertó tarde, casi a las 10. Blas ya estaba en la cocina con el móvil. Ella pasó, se sirvió café. Él levantó la mirada. Buenos días. ¿Dormiste bien? Sí. Se sentó frente a él, dio un sorbo. Blas volvió a fijarse en la pantalla. Paloma lo miró. El cabello despeinado, la barba de 2 días, la camiseta arrugada. Familiar. Y ajeno. Alguna vez ella había querido estos domingos. El desayuno lento, la charla, los planes, la calidez de nosotros. Ahora era una sombra. Él cenaba con su madre 5 días por semana, vivía su vida, ahorraba a costa de ella, usando su dinero, su trabajo, su paciencia. Sin verlo, o viéndolo, pero creyendo que así debía ser. Que ella callaría, como tantas mujeres. Pero Paloma era contadora. Ella sabía sumar. Y estaba cansada de callar. Blas, dijo tranquila. Él levantó la vista del teléfono. Sí. ¿Recuerdas que iniciamos el presupuesto separado hace 2 semanas? Claro que recuerdo. ¿Por qué? ¿Recuerdas que tú debías transferir tu parte de los gastos? Él parpadeó. Sí pensaba hacerlo. Solo que lo fui olvidando. Puedo transferirlo ahora, si quieres. No hace falta ahora. ¿Por qué? Paloma se levantó, fue a la mesa, abrió el cajón y sacó el sobre blanco. Volvió a la cocina. Lo colocó frente a Blas. Primero lee esto. Él tomó el sobre, lo examinó. ¿Qué es? Ábrelo. Blas abrió el sobre, sacó la hoja y la desplegó. Empezó a leer. Paloma permaneció de pie, observando su rostro. Al principio, leve confusión, luego atención, luego comprensión que crecía, después, shock. Él leía despacio, siguiendo las líneas con el dedo. Su cara se iba quedando pálida. En la hoja decía, cálculo de gastos familiares por la primera semana del presupuesto separado. Hipoteca, $650. Pagada completa el día 1 para evitar recargo. Tu parte, 50%, $325. Servicios, $95. Pagados completos el día 1. Tu parte, $47,50. Internet, $15. Pagado completo. Tu parte, $7,50. Alimentos, $130 semanales para 2 personas. Considerando que cenaste con tu madre 5 de 7 días, se descontaron $30. Tu parte, $35. Productos de limpieza, detergentes, papel higiénico, $22. Tu parte, 50%, $11. Total de tu deuda por la primera semana del presupuesto separado, $426. Considerando que usas diariamente el departamento, el agua, la luz, el aire acondicionado, el internet, los productos de aseo, y duermes en sábanas que yo lavo con el mismo detergente, y que disfrutas de todos los beneficios de la vida compartida, solicito el pago del monto indicado dentro de 3 días. P.D. Esto lo querías tú, justo, ¿verdad? Blas terminó y levantó la mirada. Su rostro estaba blanco. Paloma, ¿hablas en serio? Totalmente. Pero yo no pensé que de verdad lo ibas a calcular así. Paloma se sentó frente a él, mirándolo con calma. Tú propusiste el presupuesto separado, cada uno por su lado, ¿recuerdas? Justo y equitativo. Sí, pero. No hay peros. Tú dijiste mitad y mitad. Yo dividí mitad y mitad. Yo pagué la hipoteca para no atrasarnos. También los servicios. También el internet. Tú vives aquí, usas todo. Entonces debes pagar tu parte. Blas abrió la boca, la cerró, volvió a mirar la hoja. $426, pero eso es mucho,
Sí, pero justo, tal como tú querías. Él calló. Paloma siguió, con la misma voz serena. Te resté $30 por tus cenas en casa de tu mamá. Podría no haberlo hecho, pero soy justa. No cenaste aquí, no pagas por esas cenas. Paloma, yo. Transfiere el dinero, Blas, antes de que termine la semana, o empezaré a aplicar intereses. También justo. Se levantó, llevó su taza al fregadero, la lavó, la secó, la guardó. Luego se volvió hacia él. Blas seguía sentado, con la hoja entre las manos. Aturdido. ¿De verdad quieres que yo? Quiero que cumplas lo que tú mismo propusiste. Presupuesto separado. Cada quien lo suyo. Justicia. Pero somos familia. Exacto. Somos familia. Y tú decidiste que lo justo era dividir gastos. Así que divido. Mitad y mitad. Tal como tú lo pediste. Paloma salió de la cocina, fue a la sala, cerró la puerta, se sentó en el sofá. Las manos le temblaban levemente, no de miedo, sino de tensión liberada. Lo hizo, dijo, mostró, puso cifras. Ahora, quedaba esperar. Blas permaneció en la cocina unos 20 minutos, luego salió y entró a la sala. Paloma tenía un libro en las manos, como si leyera. Paloma, hablemos, dijo en voz baja. ¿De qué? De esto. Alzó la hoja. No pensé, no quería que terminara así. ¿Así como? ¿Justo? Bueno, sí. O sí, no. No quería decir eso. ¿Y qué querías decir? Paloma cerró el libro y lo miró. Tú propusiste el presupuesto separado. Dijiste que cada uno pagaba la mitad. Yo acepté. Ahora pago mi parte. Y espero que tú pagues la tuya. Pero $426 es más de un tercio de mi sueldo. Y, esa es tu mitad de los gastos. De una semana. Si lo multiplicas por 4, serían 1,700. Pero como cenas con tu mamá, es menos. Blas se sentó en el borde del sofá y se frotó la cara. Pensé que sería más fácil, que no sé, que cada uno gastaría para sí mismo. Eso hacemos. Pero todo lo demás, hipoteca, servicios, comida, limpieza, son gastos compartidos. Y se dividen. Tú mismo lo dijiste. Sí, pero no pensé que lo ibas a tomar así. Hizo un gesto vago con la mano, con números, con cálculos. Soy contadora, Blas. Sé contar. Y estoy contando. Él guardó silencio. Paloma siguió. ¿Creíste que yo callaría? ¿Que pagaría todo mientras tú ahorras cenando con tu mamá? ¿Pensaste que no lo notaría? No, yo solo. Tú solo no pensaste en absoluto. Escuchaste a tu madre decir que yo te arruinaba. Y te pareció brillante la idea del presupuesto separado. Bueno, aquí tienes el resultado. Blas se levantó, caminó por la habitación y se detuvo ante la ventana. Está bien, voy a transferirlo. Mañana. Tienes tiempo hasta el fin de semana. Se giró. ¿Y después qué? ¿Vamos a vivir contando cada semana quién debe a quién? Paloma se encogió de hombros. Fue tu idea. Yo solo sigo las reglas. Tal vez basta. Tal vez deberíamos volver a como era antes. Veremos. Primero paga lo que debes. Luego hablamos. Blas salió, cerrando la puerta con fuerza. Paloma siguió sentada con el libro. Lo abrió en la página marcada, pero la mente estaba lejos. Pensaba en lo que acababa de pasar. En lo simple que fue. Solo decirlo. Mostrar cifras. Exigir justicia. ¿Por qué no lo hizo antes? ¿Por qué cayó? Aguantó, esperó que él lo entendiera solo. Porque tenía miedo del conflicto. Miedo de romper la apariencia de bienestar. Miedo de oír que estaba equivocada, que exageraba, que era egoísta. Pero ahora entendía, el silencio no salva. El silencio destruye, lento, por dentro. La voz salva. La voz con números, hechos y claridad. Esa noche Blas volvió a casa de su madre. Regresó tarde, serio. Se acostó sin decir una palabra. Paloma tampoco habló. El lunes lo recibió tranquila. Se arregló para el trabajo como siempre. Blas evitaba su mirada. Casi no hablaron. En la oficina, Celia fue directa. Entonces, ¿cómo fue la charla? Paloma sonrió. Perfecto. Le entregué el sobre con los cálculos. ¿Y él? Se quedó blanco. Dijo que pagaría. Bien, celebró Celia, dándole una palmada. Así se hace. A veces creen que todo se hace solo. Paloma trabajó todo el día con una extraña ligereza, como si se hubiera quitado un peso enorme. No gritó, no discutió, no lloró. Solo dijo la verdad. Clara, exacta, con números.
Por la noche, al llegar a casa, Blas aún no había vuelto. Paloma calentó la cena, comió, lavó los platos, se sentó con el portátil a ver una película. Blas llegó cerca de las 10. Entró en silencio, dejó la ropa, fue a la cocina y se sirvió agua. Luego entró al salón, donde ella estaba. Hice la transferencia, dijo seco. Paloma tomó el teléfono y revisó. Sí, el dinero había llegado, $426. Gracias, respondió tranquila. De nada, su voz sonó seca. Es lo justo, ¿no? Ella lo miró. Exacto. Él se quedó en el marco de la puerta, como si quisiera decir algo más, pero finalmente dio media vuelta y se fue al dormitorio. Paloma volvió a la película. Más tarde, cuando se acostó, Blas ya roncaba. Paloma permaneció con los ojos abiertos, pensando en lo que vendría después. ¿Volverían al presupuesto compartido? ¿Seguirían dividiendo todo a la mitad? ¿Encontrarían un camino distinto? No lo sabía, pero algo sí sabía con certeza, ella no volvería a callar. El martes empezó en silencio. Paloma se levantó, se vistió, se preparó para ir al trabajo. Blas estaba de espaldas, sin moverse. Ella no lo despertó. Salió despacio, cerrando la puerta con llave. El autobús iba lleno, hora pico. Paloma de pie, junto a la puerta, mirando su reflejo en el vidrio oscuro. Su rostro se veía tranquilo. Por dentro también lo estaba. Una paz fría, firme, la paz de quien por fin hizo lo que debía haber hecho hace mucho. En la oficina, Celia la recibió con brillo curioso en los ojos. ¿Y bien? ¿Te transfirió? Sí, anoche. ¿Viste? ¿Y tú preocupada? No estaba preocupada, solo no sabía cómo reaccionaría. ¿Y cómo reaccionó? Paloma encogió los hombros. Primero en shock, luego aceptó. Transferencia sin discusiones. ¿Y ahora qué? No sé, ya veremos. Celia iba a preguntar algo más, pero sonó su teléfono. Se alejó para contestar. Paloma encendió la computadora, abrió sus tablas y se puso a trabajar. Los números la calmaban. En ellos había orden, equilibrio, justicia. Débito igual a crédito. Todo cuadra. Sin doble fondo. Por la noche regresó a casa a la hora habitual. Blas estaba en la cocina con una taza de café. Cuando Paloma entró, él levantó la cabeza. Hola, saludó en voz baja. Hola. Ella fue a cambiarse, volvió a la cocina y abrió la nevera. Estaba llena. Carne, verduras, leche, queso, pan, mantequilla. ¿Lo compraste tú? Preguntó, mirándolo. Sí, pasé por el súper después del trabajo. ¿Para qué? Bueno, hay que comer, ¿no? Paloma cerró la puerta del refrigerador y se sentó frente a él. ¿No fuiste a casa de tu mamá? No, pensé cenar aquí. Hizo una pausa, luego añadió, si no te molesta. ¿Por qué habría de molestarme? No sé. Después de todo esto. El silencio se estiró. Paloma lo observó. Se le veía cansado, confundido. No era el mismo Blas satisfecho que, una semana atrás, llegaba lleno y feliz después de cenar con su madre. Paloma, dijo él despacio, he pensado, mucho, y sé que estaba equivocado. ¿En qué exactamente? En todo. En lo del presupuesto separado. En escuchar a mi mamá sin pensar. En no considerarte a ti. Paloma guardó silencio. Esperó. Creí de verdad que sería más justo, continuó Blas, que al dividir gastos no habría reclamos, pero no pensé lo que significaba. No saqué cuentas. Solo asumí que si tú ganabas, entonces pagarías igual que yo. Y pago igual, respondió Paloma calmada. ¿Ya viste tu cálculo? Sí. Y cuando vi esos números, se frotó el rostro con las manos, entendí cómo se ve desde fuera. Yo aquí, usando todo, ahorrando gracias a ti, y tú pagando todo, callando. Ya no callo, dijo Paloma, firme, nunca más. Sí, lo entendí, Blas la miró de frente. Perdóname, fui egoísta. Paloma se recostó en el respaldo. ¿Sabes qué fue lo peor? No que propusieras el presupuesto separado. Lo peor, que ni siquiera intentaste calcular cuánto le costaría a cada uno. Simplemente pensaste que sería justo porque tu mamá lo dijo. Lo sé. Ella dijo que tú me estás arruinando, que gasto dinero en tus cremas y champús. Y yo le creí. Blas, yo trabajo. Yo gano. Yo compro lo más barato en la farmacia. Y tú ni siquiera comprobaste cuánto cuesta. Solo le creíste a tu madre y asumiste que yo derrochaba. Él guardó silencio, la cabeza gacha. ¿Y ahora qué? Preguntó Paloma.
Ya pediste perdón. ¿Y después? Volvamos al presupuesto compartido. Como antes, por favor. ¿Y tu mamá? Ella va a volver a meterse. Hablaré con ella. Le diré que no intervenga. Paloma soltó una sonrisa breve, irónica. ¿Seguro que puedes? Lo intentaré. Tengo que intentarlo. Ella lo observó largo rato. Luego se levantó y fue al refrigerador. Bien, veremos. Pero si vuelve a empezar, no me quedaré callada. Responderé. Y tendrás que elegir. Te elegiré a ti, dijo Blas, muy quedo. Paloma sacó pollo y verduras y empezó a preparar la cena. Blas se quedó sentado un momento, luego se levantó y se acercó. Déjame ayudarte. Puedes cortar las verduras. Cocinaron juntos. Primera vez en semanas. Silencio, pero un silencio distinto. No tenso, sino tranquilo. Blas cortaba tomate y pimiento para la ensalada, Paloma doraba el pollo. El aire olía a especias, a aceite caliente, a casa. Cuando todo estuvo listo, se sentaron a la mesa. Comieron despacio, sin hablar, pero la quietud era suave. Está rico, dijo Blas. Es pollo normal. Igual está muy bueno. Ya me desacostumbré a la comida de casa. ¿También te desacostumbraste de los tamales de mamá? Él hizo una mueca. No quiero hablar de eso. Me da vergüenza. Está bien, no hablemos. Después de cenar lavaron los platos juntos. Blas lavaba, Paloma secaba. Luego fueron a la sala. Él puso las noticias, ella abrió un libro. Una noche simple, doméstica, como antes. Pero por dentro Paloma era otra. Ya no era la que callaba y soportaba. Había encontrado su voz, clara, firme, justa. Blas lo entendió. Vio los números, se asustó, reflexionó, pidió perdón, pagó. Pero eso fue solo el comienzo. El miércoles pasó tranquilo. Blas volvió directo a casa, sin pasar por donde su madre. Cenaron juntos. Paloma preparó pasta con carne molida. Simple, pero sustanciosa. El jueves igual. Blas compró fruta al volver, mangos, papaya. Tomaron café, comieron fruta, charlaron sobre el trabajo, sobre las noticias, sobre cualquier cosa. El viernes por la noche llamó Dolores. Blas contestó y salió al pasillo. Paloma escuchó fragmentos. Mamá, estoy ocupado. No, no iré, vamos a cenar en casa. Sí, con Paloma. Mamá, no hace falta, te dije que no. La conversación duró unos 10 minutos. Blas volvió a la cocina con el gesto tenso. ¿Qué pasó? Preguntó Paloma. Mi mamá está dolida. Dice que la abandoné, que ahora está sola. ¿Y qué le dijiste? Que soy un hombre casado y debo cenar en casa con mi esposa, no donde mi mamá. Paloma alzó las cejas. ¿De verdad dijiste eso? De verdad. Se indignó, empezó a decir que estoy bajo tu control. Le dije que no era así, que simplemente ya era hora de madurar. ¿Y cómo reaccionó? Se ofendió y colgó. Se quedaron sentados en la cocina, tomando café. Afuera ya era de noche y las farolas iluminaban la calle. Volverá a llamar, dijo Paloma, y exigirá explicaciones. Que llame, le diré lo mismo. Y si empieza a presionar no me voy a dejar. Ya basta. Debí hacerlo hace tiempo. Paloma lo observó, tratando de medir qué tan firme era esa decisión. Él parecía convencido, pero ella conocía el peso que tenía Dolores en su vida. Una sola conversación no terminaría con eso. Serían necesarias más llamadas, más intentos, más manipulaciones. Pero ahora, en ese instante, Blas estaba de su lado. Y eso ya significaba algo. El sábado pasaron juntos el día por primera vez en mucho tiempo. Fueron al centro comercial, recorrieron tiendas. Paloma buscaba sandalias nuevas, las suyas estaban para tirar. Encontró unas, se las probó. Llévalas, dijo Blas. Te quedan muy bien. Son caras. $100. ¿Y qué? Necesitas calzado. ¿Estás seguro? Claro. Si volvimos al presupuesto compartido, compramos lo que hace falta. Paloma compró las sandalias. Blas también eligió unos vaqueros nuevos. Los anteriores, los que llevaba meses remendando, ya estaban perdidos. Después entraron en una cafetería, tomaron café y comieron pastel. Sentados junto a la ventana, miraban a la gente pasar bajo el sol. Me gusta esto, dijo Blas. ¿Qué cosa? Esto. Nosotros, caminando, hablando, como antes. Antes era más fácil, advirtió Paloma. Sí, pero volveremos a eso. Yo voy a esforzarme.
Ella asintió. No respondió. Quería creerle. Pero dentro quedaba una sombra de duda. El domingo por la mañana Dolores volvió a llamar. Esta vez Blas encendió el altavoz. Paloma estaba en la cocina y escuchó todo. Blas, no entiendo qué pasa. La voz de Dolores sonaba ofendida. Dejaste de venir. Cocino, te espero, y no apareces. Mamá, ya te lo expliqué. Debo estar en casa con mi esposa. ¿Con tu esposa? ¿Y tu madre qué? ¿La olvidaste? No te olvidé, pero soy un hombre casado. Y mi lugar es en mi casa. Tu lugar es donde te quieren y te valoran. Y ella, la voz se volvió amarga, ella solo te usa. ¿No lo ves? Te está arruinando. Paloma se quedó inmóvil, taza en mano. Blas la miró un instante y volvió al teléfono. Mamá, Paloma no arruina nada. Ella trabaja, aporta, paga su parte. Vivimos juntos y es lo normal. Estás dominado. Ella te controla. Mamá, basta. Soy un hombre adulto. Yo decido. Y decidí que voy a cenar en mi casa, no a ir contigo cada noche. ¿Entonces me abandonas? No, pero no iré todos los días. Podemos vernos los fines de semana, como antes. Eso es suficiente. No es suficiente. Soy tu madre. Y Paloma es mi esposa. Acéptalo, por favor. Dolores quedó en silencio unos segundos. Luego respondió fría. Bien, vive como quieras, pero no vengas a quejarte después. No iré. Colgó. Blas dejó el teléfono sobre la mesa y soltó un suspiro largo. Pues eso, murmuró. Paloma se acercó y puso una mano sobre su hombro. ¿Lo hiciste bien? Sí, pero me duele. Ella está herida. Se herirá y luego perdonará. Las madres siempre perdonan. Eso espero. Se quedaron de pie en la cocina mirando por la ventana. El sol bañaba la ciudad con una luz limpia y brillante. Gracias, dijo Paloma en voz baja. ¿Por qué? Por elegirme a mí. Blas pasó un brazo por sus hombros y la acercó contra su pecho. Siempre debí elegirte, solo no lo entendía. El lunes comenzó con Blas despertándose más temprano que de costumbre. Preparó el desayuno, huevos con tocino, tostadas, café. Puso la mesa para dos. Paloma salió a la cocina con cejas levantadas. ¿Qué es esto? Desayuno. Siéntate. ¿Lo hiciste tú? ¿También sé cocinar huevos, eh? Ella se sentó, probó un bocado. Los huevos estaban un poco secos, el tocino quemado en los bordes, pero el esfuerzo se saboreaba. Está rico, dijo. No mientas, se me quemó. Un poco, pero me gusta. Desayunaron juntos, rápido, porque ambos tenían prisa. Blas lavó los platos, Paloma se preparó para salir. Se fueron a la vez, y él la acompañó hasta la parada antes de tomar su propio autobús. En la oficina Celia notó algo enseguida. Estás distinta. ¿Qué pasó? Nada especial. Solamente Blas y yo lo hablamos. ¿Hablaron cómo? Se disculpó, hizo la transferencia. Habló con su mamá. Ahora cena en casa. ¡Qué maravilla! ¿Entonces funcionó? Funcionó. Vio los números y entendió lo injusto que era todo. Celia soltó una carcajada. Te dije, a los hombres hay que mostrarles con el dedo. Si no, no caen. Paloma sonrió. Era verdad. Blas no comprendió hasta que vio la hoja, cifras claras, sus propias palabras sobre justicia. Allí recién entendió. Esa noche cenaron juntos otra vez. Blas contó lo del trabajo, un pedido equivocado en el almacén, un desastre que arreglar. Paloma escuchó, comentó, dio ideas. Después se sentaron en el sofá, vieron una serie. Blas la abrazaba por los hombros, ella se apoyaba en él. Simple, suave, hogareño. Así pasó la semana. Tranquila, sin altibajos, sin reproches ni tensión. Blas volvía a casa a tiempo, cocinaban juntos, hablaban. No volvió a mencionar el presupuesto separado. No controló gastos, no cuestionó compras. Dolores no llamó. Guardó silencio. Se ofendió. Blas intentó comunicarse un par de veces, pero ella no respondió. No te preocupes, dijo Paloma. Se le pasará. ¿Tú crees? Estoy segura. Solo necesita tiempo. Y así fue. El sábado por la noche, Dolores llamó ella misma. La voz era fría, pero ya sin veneno. Blas, ¿cómo estás? Bien, mamá. ¿Y tú? También bien. Hice empanadas. ¿Quieren venir mañana? Blas miró a Paloma buscando respuesta. Ella asintió. Iremos, mamá, con Paloma. Muy bien. Los espero a la hora de comer. Colgó.
Blas soltó un suspiro liviano. Perdonó. O fingió perdonar, dijo Paloma. Lo sabremos mañana. El domingo llegó caluroso y brillante. Fueron a casa de Dolores a la 1. Ella los recibió en la puerta, con vestido de estar en casa y sandalias. Abrazó a Blas. A Paloma le hizo solo un leve gesto de cabeza. Pasen. La mesa está servida. Entraron a la cocina. La mesa estaba puesta de verdad. Sancocho, empanadas, ensalada, café. Dolores lo sentó y empezó a servir la comida. El almuerzo transcurrió en una cortesía tirante. Dolores hablaba con Blas, casi sin dirigirle la palabra a Paloma. A Paloma no le molestaba, comía, escuchaba, respondía con alguna frase corta de vez en cuando. Después del almuerzo, Blas ayudó a su madre a lavar los platos. Paloma se quedó en la sala. Dolores entró, se sentó frente a ella. Paloma, quiero decirte algo. Te escucho. Me alegra que tú y Blas hayan hecho las paces, pero quiero que entiendas una cosa. Yo quería lo mejor para ustedes, con ese presupuesto separado. Creí que sería más justo. Paloma la miró con calma. Dolores, un presupuesto separado está bien, si ambas partes están de acuerdo. Pero Blas no pensó en las consecuencias. Quiso ahorrar a mi costa. Y yo pagaba todo, en silencio, sumando cada gasto. Pero no se lo dijiste. Se lo dije cuando terminé de contar cuánto debía. $426 por una semana. Él los transfirió. Y entendió lo injusto que era. Dolores apretó los labios. ¿$426? Sí. La mitad de la hipoteca, la luz, el agua, el internet, la comida y los productos de limpieza. Justo y equitativo, tal como usted sugería. La suegra guardó silencio, procesando las palabras. No pensé que saliera tan caro, admitió al fin. Exactamente, nadie lo pensó. Todos suponían que yo callaría y pagaría, pero no callo. Paloma se levantó, fue a la cocina donde Blas secaba los platos. Vámonos a casa. Sí, vamos. Se despidieron de Dolores y salieron. En el autobús volvieron en silencio. Blas sostenía la mano de Paloma. Le contestaste bien a mi mamá, dijo. Solo dije la verdad. Lo sé, pero igual estuvo bien. Caminaron desde la parada bajo un sol húmedo y pesado. Paloma sentía que algo dentro de ella había cambiado de manera definitiva. Ya no era la nuera silenciosa que soporta. Sabía hablar, sabía contar, sabía exigir respeto. Y eso lo cambiaba todo. En casa prepararon una cena ligera y se sentaron en el sofá. Blas abrazó a Paloma, ella apoyó la cabeza en su hombro. ¿Sabes en qué pienso?, dijo él. ¿En qué? En que fui un estúpido. Escuchaba a mi madre, no a ti. Pensaba solo en mí. Lo importante es que lo entendiste. Sí, pero si no me hubieras mostrado ese cálculo, yo habría seguido igual, creyendo que todo estaba bien. Paloma levantó la vista hacia él. A veces las personas necesitan ver los números, blanco sobre negro, para darse cuenta de lo equivocadas que están. Tienes razón. Gracias por no quedarte callada. No volveré a callar. Nunca. Él besó su coronilla. Y haces bien. Fui un idiota, pero voy a mejorar. Se quedaron en el sofá, abrazados. Afuera el sol se apagaba poco a poco y la ciudad respiraba su vida nocturna. Y allí, en ese apartamento comprado a crédito, que ahora pagaban juntos de nuevo, había calor y calma. Paloma sabía que vendrían más conflictos. Dolores volvería a intentar intervenir. Habría discusiones nuevas, tensiones nuevas. Pero ahora sabía cómo enfrentarlas, no callar. Hablar, contar, exigir justicia. Y Blas lo había entendido. Lo vio, lo comprendió, lo aceptó. Un mes después, Dolores los visitó. Tomaban café en la cocina. Ella estaba más contenida, pero sin la frialdad de antes. ¿Y cómo van con el dinero?, preguntó. Bien, respondió Blas. Nos organizamos. ¿Cancelaron el presupuesto separado? Sí, volvimos al presupuesto común. Es más fácil y más justo. Dolores asintió y miró a Paloma. ¿Cuentas bien? Soy contadora. Es mi trabajo. Sí, ya veo. La suegra bebió un sorbo de café. Quizá puedas ayudarme con el recibo de los servicios. Creo que hay un error en el cálculo. Paloma sonrió. Claro, tráigame los recibos y los reviso. Después de aquella visita, la relación con Dolores se volvió más equilibrada. No cálida, no íntima, pero respetuosa. La suegra entendió que Paloma no callaría ni aguantaría en silencio.
que con ella había que contar. Blas ya no cenaba cada día en casa de su madre. Iba una vez por semana, los domingos, y a veces Paloma lo acompañaba. Dolores cocinaba, los recibía, pero ya no opinaba sobre el presupuesto. La vida volvió a su cauce habitual. Pagaban la hipoteca juntos, hacían la compra juntos, resolvían las cosas domésticas juntos, como una pareja, como debía ser. A veces Paloma recordaba aquel sobre blanco con el cálculo. $426. Números que lo cambiaron todo. No se arrepentía, porque callar destruye, y la verdad sostiene. Incluso si esa verdad es solo una suma clara, escrita por la mano de una contadora en una hoja cualquiera. Una tarde, 3 meses después de aquella conversación, Blas llegó a casa con flores. Sin motivo, sin fecha especial. Paloma tomó el ramo, arqueando las cejas con sorpresa. ¿Y esto? Solo quería regalarte algo, te lo mereces. ¿Por qué? Por no dejar que me volviera un completo idiota. Por mostrarme la verdad. Por no quedarte callada. Paloma puso las flores en un florero y volvió hacia él. ¿Sabes qué aprendí en todo este tiempo? ¿Qué? Que el silencio no es una virtud. Que hablar no es pelear. Que exigir justicia es normal. Blas la abrazó. Y yo aprendí a escucharte, a pensar antes de actuar, a tomar en cuenta tu voz. Se quedaron abrazados en la cocina. Afuera ya era de noche, la ciudad encendía sus luces. En algún lugar, otras familias vivían los mismos problemas y buscaban sus propias soluciones. Paloma y Blas encontraron la suya. A través del conflicto, del cálculo, de la verdad. No el camino más fácil, pero sí el que funcionó. Y ahora ambos sabían lo esencial. En una familia no existe justicia sin honestidad. Y la honestidad empieza el día en que dejas de callar. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.